Le preguntaron a un estudiante secundario en qué año Colón descubrió América y dijo 1942. Eh, ¿Sabes lo que pasa? En la mente de él, 1942, 1492, 492, 935, son todos números que no significan nada. Es decir, están en el pasado y el pasado a quién le interesa. En esa mentalidad, no importan los datos de la historia, no importa la historia. Y ese, vos sabés que es un problema, ¿no? Espero que alguno de los escuchantes sea profesor de historia o tenga interés en la historia, porque así sé que voy a poner contento el corazón de por lo menos uno, de una maestra que le haya gustado la historia, de alguien. Porque ese es el problema. Y ese es el problema, digamos, a ver, ese es el problema que tiene la fe cristiana de hoy. Que también en el pueblo cristiano hay una ignorancia, un desconocimiento de la Biblia, que básicamente es un libro de historia, es un libro de las historias de Dios en la gente. Entonces, esa falta de conocimiento de la historia va ligada directamente al desapego, o sea, como alguien que no conoce su historia familiar también. No le importa que la tía vino de Italia, qué sé yo, no le interesa. Entonces, si no le interesa, no está pegado tampoco, no le importa. No le importa nada de eso, no le vale algo. ¿Qué es lo que le vale? Bueno, otras cosas quizás más presentes, más pasajeras, más pasatistas, pero no el pasado. Digo esto porque en un par de días nos vamos a ir con Mónica a la Riviera Maya en México. Tenemos ahí viviendo un nieto que nos ha invitado all inclusive para ir allá. Así que vamos a ir allá a comer asado y a tomar mate, pero en la Riviera Maya. Es curioso porque Riviera Maya es una mezcla de una juntada de dos palabras, la Riviera por la Riviera Francesa, la Rivière, y Maya por la historia que hay de los mayas. Cuando Cristo vivía, mira esta, cuando Cristo vivía había ciudades milenarias en la Riviera Maya. Y es muy interesante en la historia de esa zona de Mesoamérica, cómo influyó el español que vino ahí. Pero ¿con qué historia se encontró? Porque nosotros en nuestro país estamos con el tema de que se discute el tema de los pueblos originarios. Y hay un montón de chicos de estos que no distingan 1492 de 1942, que están confundidos con el tema de las poblaciones originales. Mira, te lo digo directamente, la única población original que ha habido en la historia fueron Adán y Eva. Porque después de ellos, todos los pueblos se han ido sucediendo unos atrás de otros y, y habría que volver a discutir, y habría que discutir en serio y plantear de quién es el derecho y qué alcance, qué significa tener derechos de propiedad de alguna zona territorial, porque ese también es un tema interesante, ¿no? Está bien que los seres humanos digamos, de acá hasta acá es nuestro, y los que vienen de otro lado vienen como extranjeros, y los que estamos acá somos los locales, somos los dueños de esta tierra, o nosotros, los seres humanos, siempre somos como inquilinos en la tierra. Es interesante para los cristianos plantearse este tema. Digo, vamos a estar desde allá, voy a ver la forma de estar publicando todos los días para no quebrar esta costumbre tan linda que se me ha hecho de poder hablar con vos, de compartirte algún pensamiento que te haga, pues ya sabes, por lo menos una sonrisa, una risita, que alguien haga un comentario del tipo, qué bruto este. Si lo dice riéndose y al otro día vuelve a escucharme, es éxito total. No pretendo más,
porque atrás de eso está el gigantesco universo que Dios creó y que nos dio para que nosotros lo habitemos mansamente y nosotros nos matamos a piedrazos entre nosotros por el tema de la propiedad. Vos fíjate, como dijo alguien, como un observador, una aguda observación, dijo, las mayorías de las discusiones son discusiones de rol. Y tiene razón, y eso expresa cómo somos. La mayoría de las veces en las discusiones lo que nos preocupa no es eh, tengo razón en lo que estoy discutiendo, sino a mí no me va a venir a enseñar lo que tengo que pensar. Es una discusión de roles. ¿Qué soy yo acá? Andá y discutile al arquitecto que está haciendo tu casa, discutile, decirle, no, esta escalera está mal ubicada. Y él te va a decir, en su mente va a estar pensando, yo me maté estudiando arquitectura para que venga y me diga esta tontería. Lo mismo el albañil que discute con el arquitecto, lo mismo vos discutiendo con el albañil, lo mismo vos discutiendo con tu esposa, vos discutiendo con el almacenero de la esquina. Siempre va a ser lo mismo. La mayoría de las discusiones, y dentro de la iglesia, la mayoría de las discusiones tipo, sí, porque la doctrina dice esto y lo otro, todas esas discusiones, la gran mayoría, no todas en el 100%, sino la mayoría son discusiones de rol. Ojo, yo hablé con Dios, a mí, ¿qué me van a venir a explicar a mí si yo hablo con Dios? ¿Te das cuenta? Ahora, cada día, y yo voy a tratar de allá, en un lugar que no conozco, que no tengo idea cómo es, tengo una vaga idea, es el lugar donde llegó primero el occidente a estas zonas americanas. Eh, yo voy a tratar de transmitirte alguna impresión de allá, si no soy pesado, en contarte algo de allá que sea interesante y que nos ayude a ver el universo en una forma diferente, el mundo en una forma diferente. Hoy estaba pensando en que vos sabés que casualmente la palabra que se traduce por paciencia o perseverancia, vos viste que es interesante el estudio de las palabras en la Biblia, qué significaban etimológicamente y qué uso le dio a una persona u otra en los escritos de la Biblia. Y es muy interesante que esta palabra, por ejemplo, la palabra paciencia o perseverancia, que traduce una palabra griega que es hupomoné, que como es fácil de ver, está compuesta de dos partes, la palabra hupo y moné, que quiere decir literalmente, quiere decir estar durando abajo de la presión, estar durando bajo presión. Y si vos te fijás, la vida en el largo plazo es eso, es un durar, pero es un durar donde nunca falta presión, nunca falta presión. Alguna enfermedad, alguna preocupación, alguna dificultad, algún gobierno. Yo me río. Cuando empezamos con los tips, cada cosa que mencionaba yo, con decir gobierno nomás, ya había alguno que me escribía y me decía, dice, tenés cuidado porque hay personas que están del otro lado de la grieta. Siempre que hay una grieta hay alguien del otro lado. Y vos no podés estar del otro lado, porque si estás del otro lado, estás del otro lado. Se entiende, ¿no es cierto? Vos cruzás por un puente, cruzás la grieta y te vas del lado de enfrente. Sí, ahora estoy de este lado de la grieta. Sí, entonces cuando hables con los que están del otro lado de la grieta donde vos venís, van a estar del otro lado de la grieta. Siempre hay otro lado de la grieta. Y otra vez lo de la discusión de rol. Siempre estamos con ese tema y hay momentos de nuestra historia donde nos ponemos hipersensibles. Entonces el solo hecho de que nos usen nuestras palabras ya nos pone locos. De hecho, dijo Pablo, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Si eso no es cerrar una brecha, si eso no es estar
ignorando la grieta, no veo cómo podría ser mejor.